Rápido los comentarios. ¿Cuántas botellitas moradas tenéis actualmente? Después de que se pueda elegir un selector de constelaciones y muchos hayáis podido maxear algún personaje de 5 estrellas del permanente, y después de poder elegir una vez al año un 5 estrellas del permanente, después de que hayáis perdido infinidad de 50-50 y de que mi pana, el pobre muchacho viewer del canal, Migajero Prime, haya sacado a Kikice 6 3 veces, hay posibilidad de que vosotros tengáis alguna botella y estéis pensando qué personajes merece la pena subir a nivel 95 con una botella o 100 con 2 botellas. De hecho, en muchos casos apenas tenéis una o 2 botellas y todavía no sabéis si malgastarlas o si queréis realmente que sea eficiente y no un YOLO la decisión de utilizarla. Así que, señores, de forma actualizada e incluyendo los actuales equipos de Notcry y Barca, vamos a ver el vídeo definitivo donde vais a poder tomar una muy buena decisión para gastar vuestras botellas. Así que si alguien os pregunta, ya sabéis, le mandáis el link de este vídeo. Y señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar vuestros puntitos del hype, todo lo que ayuda al algoritmo sabéis que beneficia, no sabéis cuánto, y gracias por vuestro cariño y apoyo free to play. Tenéis 2 bendiciones lunares gratis todos los días por apoyar el canal y el vídeo, así que ir a comentar ahí abajo, la web, la aplicación que pronto sale para también iOS. Gracias por el apoyo a la nueva aplicación, a la nueva web, links aquí abajo. Que aprovechen si están comiendo, bienvenidos e invitados a los streams. Gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Y vamos con las botellitas. ¿A quién merece la pena subir a nivel 100, incluyendo ahora los equipos de Notcry? Pues bien, vamos a explicaros y os voy a explicar criterios básicos. Criterio básico número 1 respecto a lo que me gusta. Esto es distinto a lo de tira por lo que te gusta en el juego, porque es verdad que en algunos casos los más ballenas tienen muchas botellas y podrían, muy entre comillas, malgastarlas, y los free to plays a lo mejor tienen una o 2 después de jugar durante 2 o 3 años y da gracias. Con lo cual realmente hay un punto en el que en este caso sí que es cierto que lo que te gusta hay un baremo equilibrado entre el resto de cosas que os explicaré en el vídeo, pero lo que te gusta sí puede influir, porque en algunos casos muy ballenas al final hay tan poquitas botellas que si subes los 4, 5, 6 personajes que más te gusten podría ser worth it, y además lo más fuerte suele coincidir con lo que te gusta. Y para la gente que tiene muy pocas, igual lo que le gusta es lo que mejora su cuenta, porque una botella a nivel 95 de un personaje máximo puede mejorar entre un 3 y un 10, 8 puntos muchísimo, y en algún personaje un poco más según su construcción, entre un 3 y un 10% objetivamente. Que un personaje mejore un 10% equivale a un artefacto muy bueno que te salió y se lo cambiaste. Entonces, realmente hay un punto de eficiencia, pero también hay un punto de el gusto. Y ahora os pongo el ejemplo de mi cuenta free to play, porque tengo 2 botellas y cuando consiga la tercera y pueda subir un personaje a nivel 100, creo que muchos sabéis qué personaje voy a subir a nivel 100 en mi cuenta free to play. Así que ese es el primer criterio. Segundo criterio que tenéis que tener súper en cuenta. Es verdad y coincide bastante que los personajes que están más arriba en tier list suelen tener más utilidad y suele merecer más la pena que subir los que están abajo. Phil, quiero subir a mi Seawain a nivel 100 triple corona. Sube a tu Seawain y llévala al cielo, y algún loco seguramente ha subido a Aloy nivel 100. Si encontráis alguno, pasármelo por el Discord. Discord está aquí abajo también, el link en la descripción. No creo que haya una main Aloy que haya subido a Aloy nivel 100, o sí, quién sabe. Y es fácil ese criterio. Y tercer criterio, tener en cuenta que los DPS, que son los personajes que más aportan un equipo, una rotación, el daño general para hacer pues los endgames, son los personajes que más se benefician de ese aumento de daño de forma cuantitativa y objetiva. Porque en un equipo de Mabuika, subir al 100 a Shironen prácticamente no cambia nada, lo mismo con Citlali o con Bennett, que hablaremos de él en el vídeo, pero subir a Mabuika, que es el personaje que derrite y hace el 80 y tantos % del daño del equipo, va a merecer la pena sumarle un 8 no sé cuánto por ciento a ese 80 y tantos % del daño de todo el equipo. Así que los carries se priorizan por encima de los soportes. Ahora, ¿qué personajes merece la pena realmente? Pues bien, os voy a hablar primero de los DPS y luego de los soportes, porque los DPS hay muchos y los soportes hay
pocos, y os voy a explicar también diferencias entre algunos DPS. Vamos a empezar por los DPS, como digo, porque además se tiene que estudiar y entender ciertos factores que mejoran lo que hace o no hace, y de nuevo os voy a poner un ejemplo con mi cuenta principal. Hay un personaje que os diré en este vídeo que no merece tanto la pena subir a nivel 100, y sin embargo lo voy a subir a nivel 100, porque cumple otros criterios, y también, recordármelo en los comentarios, hablaré de qué personaje decidiré subir en mi cuenta free to play. Pues bien, los DPS, este aumento de nivel 100 les beneficia de dos maneras. Manera número 1. El nivel 100 aumenta el escalado base de las 3 estadísticas base, que son el ataque, la defensa y la vida. Aquí significa que al subir un personaje a nivel 100 estos 3 valores van a aumentar, pero si además el personaje de base esos valores los tiene altos, ejemplos, Zibai con la defensa o Mabuika con el ataque, como ya tiene un valor alto de por sí, va a aumentar más aún proporcionalmente ese valor, y eso le va a dar más daño si utiliza esa estadística. Y luego, lo otro que mejora son las reacciones. ¿De qué forma mejoran las reacciones? Pues bien, os voy a resumir básicamente en 2 categorías de las reacciones que mejoran. Las reacciones que más mejoran con el nivel 100 son las reacciones multiplicativas, que son el vaporizado y el derretido. Ya está. Con lo cual, esto nos pone en que los 2 personajes de Genshin Impact actualmente que más se benefician de subir a nivel 100 son Mabuika y Mualani. Porque además alguno dirá, bueno, recordar cómo funcionan las reacciones de Genshin, y si el Piro hace derretido sobre el crío, el daño de la reacción es por 2. Pero si el Piro hace derretido sobre Hidro, entonces el daño es por 1,5, es menos. Mabuika derrite y aprovecha el por 2. Mualani igual. Cuando el Hidro hace vaporizado sobre el Piro, es por 2. Entonces, Mualani y Mabuika, por la vida y el ataque, que además ellas dos tienen un escalado base de vida Mualani y de ataque Mabuika muy alto, son los 2 personajes que actualmente más se beneficiarían del juego y de vuestra cuenta para subir a nivel 100 de forma objetiva. Ahora, el resto de carries. Phil, yo estoy aquí porque quiero ver si mi Flins, mi Nefer o mi Zibai merecen la pena, y también Columbina, así que hablar rapidito de Columbina y de Bennett, que ya sabemos todos que al final no merecía la pena subirlo, pero como sube su ataque base igual sirve, ¿no? ¿No? Pues no sirve. Pues bien, hay más carries aquí, y principalmente podríamos hablar de los del top, que sería por ejemplo Neuvillette, pero Neuvillette automáticamente se descarta porque no hace vaporizados ni hace reacciones en general, con lo cual a Neuvillette le aumentas la vida base pero no le sumas ese burst de la reacción, con lo cual Neuvillette te da igual. Varesa hace sobrecargas pero no merece la pena, así que Varesa te da igual. Arlequino vaporiza solo 1 de cada 3 hits y lo hace sobre el Hidro normalmente, así que no solo es por 1,5 en vez de por 2, sino que encima ese 1,5 se divide entre 3 porque vaporizas 1 de cada 3 golpes solo, con lo cual no merece la pena subir a Arlequino, pero es verdad que el multiplicador de ataque del ataque base y el pacto vital por el multiplicador de ataque está bien, pero no merece la pena. Y lo mismo con la mayoría de carries que vienen un poquito más abajo. ¿Qué ocurre con los carries lunares? Esto es muy interesante. Los carries lunares sí reciben un bufo a la reacción lunar al subir a nivel 100, pero es menor que la reacción, el bufo a la reacción de vaporizado derretido, porque de base tienen ese por 2 si son Mualani o Mabuika, es decir, si es el orden correcto de los elementos. Entonces, merece la pena, ya que, por ejemplo, a diferencia de Neuvillette, que es un muy buen ejemplo, pues sí reciben un bufo Flins, Nefer y Zibai. Pues bien, es menor, pero tenemos en cuenta que el escalado base que multiplica la reacción ha de subirse al nivel 100 o no. Este es el ejemplo claro. Nefer, su escalado base de reacciones es la maestría. Entonces, al subir al nivel 100, como el ataque, la defensa y la vida no suben, no estás beneficiando a Nefer con su escalado base para multiplicar sus reacciones. Solo estás bufando ese porcentaje del Bloom lunar al subir a nivel 100, el escalado base de la reacción, no el número base de la maestría, sino el multiplicador base, pero no estás sumando nada más. Con Flins y con Zibai
sí merece más la pena. ¿Por qué? Porque Flints utiliza el ataque para sus reacciones, con lo cual a Flints le estás bufando el ataque y el electrocargado lunar, y Zibai utiliza la defensa, con lo cual está bufando la defensa y el cristalizado lunar. Con lo cual, aquí ya terminamos con los carries, porque esto es todo lo que quería explicaros con los carries, y vamos con los soportes. Y tenemos que los dos mejores carries para subir en Genshin Impact a nivel 100 son Mawika y Mualani, objetivamente hablando, y los dos siguientes mejores carries son Flints y Zibai. Luego, como quinta opción y sexta por el tema del daño bruto que pudieran conseguir, están Skirk y Nefer. Skirk le pasa lo mismo, no gana ningún tipo de multiplicador en la reacción, pero gana ataque base y Skirk tiene un daño brutal. Y Nefer le pasa lo contrario que a Skirk, no gana nada relacionado con el escalado de la reacción, no gana maestría al subir al nivel 100, pero sí gana multiplicador base del Bloom lunar, con lo cual Skirk y Nefer no se benefician de ambos multiplicadores, solo de uno de los dos, así que irían en quinta y sexta posición. Luego el resto de carries que están por debajo se benefician menos todavía. Estos son los carries. Hola, me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano jugable. Así que señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Soportes. Soportes como Bennett, que le bufa su ataque base, pero Bennett las reacciones le da igual. Al final el ataque base que gana Bennett, al tener un ataque base mediano por ser de 4 estrellas, no es tan importante y no beneficia a su bufo. Con lo cual, a día de hoy, Bennett no merece la pena subir a nivel 100. Si hablamos de 4 estrellas en general, el único personaje 4 estrellas que podría llegar a merecer la pena, y no os lo recomiendo, es Cookie, porque Cookie, aunque no gane un escalado base de maestría, al igual que Nefer, le pasa a Bennett lo que le pasa a Skirk y a Cookie le pasa lo que le pasa a Nefer. Aunque Cookie no gane un escalado base de maestría, sí gana un escalado base en sus reacciones de Hyper Bloom hasta subirse al 100, por dos cosas: por el propio escalado base que puede ganar, lo mismo que Nefer, y por dos cosas, no por una, que me he confundido. Entonces Cookie sí gana más daño de Hyper Bloom, pero claro, a día de hoy los equipos con Cookie Hyper Bloom, el que realmente he visto utilizar mucho es el de Nefer, y con Nefer Cookie no estalla las semillas, con lo cual no se beneficiaría al nivel 100. Pero los equipos antiguos free to play que no entran al top 10, sí. Con lo cual, Cookie está ahí y os explico que podría beneficiarse, pero no recomendaría hacer esto. Y ahora, soportes de 5 estrellas, porque de 4 estrellas, bueno, Xiangling o Xingqiu o Fischl ninguno es tan relevante. Soportes de 5 estrellas. Si sumamos dos criterios, que es criterio número 1, multiplicador de reacciones, y criterio número 2, escalado de las 3 estadísticas base, ataque, defensa y vida, prácticamente merecería la pena subir a nivel 100 a 2 soportes actualmente en Genshin Impact. ¿Por qué? Aquí habrá muchos que digan, bueno, Phil, soy main Furina, la quiero subir a nivel 100 porque, pues, la vida. Pues más vida no te da más bono de daño en Furina, solo le da más daño a sí misma, pero que Furina tenga más vida no hace que el bufo famoso de Furina haga más, con lo cual te da igual. Y si juegas Furina en algún equipo de vaporizados inversos, pues entonces sí, porque entonces Furina sub DPS vaporizados inversos gana un multiplicador adicional. Entonces Furina merecería la pena. Pero la realidad es que Furina se juega principalmente a día de hoy con Skirk en la mayoría de casos, y ahí haces Permafrost, que entonces el multiplicador base no hace daño, así que te da igual. Otro personaje que podría ser muy top, que serían Xilonen, Lauma, Citlali, son soportes que no hacen daño. Y Scoffy lo mismo, solo hace Permafrost y no hace daño, aunque su escalado base pudiera merecer la pena. ¿Qué personajes a día de hoy
escalan el multiplicador base y aparte un daño fuera del campo muy alto. Pues dije 2, pero realmente son 3, porque hay uno que a día de hoy la gente no tiene mucho en su cuenta o se está jugando como aplicador y no como vaporizador. Entonces, el personaje que descartaría pero que entraría en el top 3 de los soportes que merece la pena subir a nivel 100 es Durin. ¿Por qué? Porque si en el futuro hay algún equipo donde el modo vaporizado o derretido de Durin merece la pena, ese derretido en algún equipo futuro que sea top meta, que haga por 2 y subir tanto el ataque base de Durin, que tiene bastante ataque base, como el multiplicador del derretido, haría que Durin mereciera la pena. La realidad es que a día de hoy Durin se juega aplicando y principalmente en el equipo de Varesa o en algún Raiden National que ya prácticamente no se juega, pero lo hace muy bien el Raiden National y ya está. Así que Durin, que le guste mucho, al cielo, pero todavía no hay un equipo puro, claro, de derretidos top meta. Se puede jugar con Grizzly y tal, pero de hecho derrite más Grizzly que Durin. Y los dos personajes que hacen un muy buen daño como sub DPS fuera del campo, que escalan reacciones fuera del campo y que escalan el multiplicador base para beneficiarse, son actualmente Inefa y Columbina. Y aquí un disclaimer muy importante. Inefa AC0 sería más merecedora del nivel 100 que Columbina AC0, porque Inefa hace mucho más daño, y recordar el dilema este de es mejor si Columbina es C0 y va junto a Inefa, si no, no, que Inefa lleve el set de sub DPS y Columbina lleve Serenata. De normal, Inefa lleva Serenata y Columbina, a partir de C1 arma, C2 y demás, lleva el set de sub DPS, el set lunar, para que haga mucho más daño fuera del campo. Pues damas y caballeros, el nivel 100 funciona igual. Cuando Columbina es C0, Inefa hace mucho más daño que Columbina fuera del campo. De hecho, Columbina C0 prácticamente no hace daño fuera del campo, solo bufa las reacciones. Con lo cual, a C0 merecería más la pena subir a Inefa que a Columbina. Pero una vez Columbina es un sub DPS espectacular y la tienes C2 con ámbar o C1 arma o cualquier balleneo o C2 arma, ya que sería el pick espectacular, o incluso los ballenas que la tienen C6. Yo tengo a Columbina C6, fue mi primer C6 promocional, hay vídeo en el canal por aquí. Pues Columbina merece la pena subir al nivel 100 de lejos, por el escalado base de vida y por el multiplicador de las reacciones, ya que como sub DPS a partir de C1 y C2 sí tiene un peso espectacular y es un sub DPS muy fuerte. Así que como soportes, Durin, pero medio descartado por lo que os acabo de explicar, Inefa en segunda posición y Columbina sería el personaje que sí merece la pena subir a nivel 100. Señores, esto es a día de hoy el ranking de personajes que merece la pena subir a nivel 100. Personajes por debajo realmente no tienen tanta capacidad de derretir siendo piro o vaporizar sus golpes siendo hidro y aprovecharían mucho menos esto. Soportes fuera del campo que pudieran vaporizar o derretir estaría prácticamente Xiangling, y luego soportes de reacciones lunares si salen más en el futuro que hagan buen daño fuera del campo haciendo reacciones lunares y repetidamente, porque muchos dirán, bueno, la UMA hace... Sí, la UMA hace una reacción lunar y no vuelve a hacer más daño de Bloom lunar. Así que esto es lo que más merece la pena a día de hoy en Genshin, subir a nivel 100 de forma eficiente. Y ahora, para terminar el vídeo, muchos se acordarán y dirán, bueno Phil, pero tú que dijiste que ibas a poner ejemplos de algunos personajes que no merecía la pena en tu principal y en tu free to play. Pues os pongo el ejemplo para que entendáis el criterio y luego cómo aplicarlo. En mi principal, es verdad que he subido a Mawika y a Skirk, pero en mi principal estoy a nada de subir a Nefer, porque Nefer es actualmente el personaje que más daño por rotación tiene de mi cuenta y el potencial mejor carry de Genshin Impact. Entonces, como os dais cuenta, no me beneficia, pero es verdad que ya tengo a Mawika y a Skirk subidas y del resto de personajes me beneficiaría subir a Flins. No tengo botellas para subir a Flins, pero como Nefer tiene más potencial de daño y actualmente mi Nefer C1 hace más daño que mi Flins C2, cuando suba Nefer a nivel 100 y le saque la C2 algún día, seguramente Nefer ya no solo es actualmente el mejor carry de mi cuenta, sino que se distancie mucho más. ¿Merece la pena? Siendo el mejor carry de mi cuenta, sí. Y es un muy buen ejemplo para que apliquéis todos los criterios anteriores y sepáis en qué situaciones se puede romper alguno para tomar una buena decisión. Y en mi free to play, sabéis el meme famoso de Raiden C3 con arma del CEO. Y es muy posible que cuando tenga 3, porque ahora tengo 2 botellas en mi free to play, suba Raiden. Es muy posible que suba Raiden a nivel 100 y me da igual, porque Raiden no hace reacciones realmente. El escalado que le da más ataque base me da igual porque aprovecha muy bien la recarga y lleva su arma y toda la cuestión. Realmente subir a nivel 100 en mi free to play a Raiden es por el meme de Raiden C3 arma en mi free to play, pude llevarla al cielo. Y es verdad que a día de hoy, de hecho, los mejores equipos de Raiden son con Inefa y ni tengo a Inefa en mi free to play. Pero es por el cariño y por el ejemplo al principio del vídeo que os decía, que al final una persona
persona que prácticamente no tiene botellas, o bien teniendo 2 puede utilizar para subir 2 a nivel 40, a nivel 95 y que sea más simbólico, o ahorrar a tener 3 y subir el único personaje que igual puedes subir una vez cada 4 años en Genshin. Así que, señores, este es el vídeo más completo que podéis ver actualmente con todos los ejemplos prácticos y criterios importantes a tener en cuenta de qué personaje merece la pena subir a nivel 100. Pasarle este vídeo a vuestro amigo Ballena, gracias por llegar hasta el final. Cuidado mucho, tened muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.